trabajar con él era abrevar. Yo creo que muy pocos conocían de este negocio de la televisión como Roberto Gómez Bolaños. Era un hombre que sabía de dirección, principalmente de libretos. Yo creo que se nos fue, aparte del gran compañero, el gran amigo, el hermano, se nos fue el mejor escritor de en los últimos tiempos en México. Un hombre que supo poner el nombre de México en muchos países muy en alto, porque siempre lo hizo con la verdad, con pureza, sin malas palabras, sin mentiras. Era un hombre muy inteligente y muy bueno. Oiga, don Rubén, créame que lamento mucho tener que platicar con usted en este momento, pero nadie más que usted nos puede decir cuál era la rutina de don Roberto Gómez Bolaños a lo largo de 20 años de programa. ¿Nos puede platicar? Mira, me vas a perdonar la palabra, pero él decía que cuando alguien le decía que era un genio, que era un superdotado, decía, no, Rubén, son muchas horas nalga. O sea, muchas horas sentado, escribiendo, reescribiendo, volviendo a escribir, hasta que el libreto salía como él creía que debía ser. Entonces su rutina era trabajar y más trabajar. Don Rubén, le habló Oscar Hernández. Era difícil interpretar los personajes. Hablo específicamente al que usted le dio vida y hizo un gran personaje, el del profesor Girafales. ¿Era difícil interpretar a Roberto Gómez Bolaños? Mira, en algunos personajes sí, Girafales no. Girafales era muy sencillo porque el profesor Girafales y Rubén Aguirre son iguales. Yo, Rubén Aguirre, soy igual de cursi, de vanidoso, de presumido. De enamoradizo. O sea, para mí era estar siempre igual. Difícil, por ejemplo, el de Lucas Cañeda, el de los chifladitos. Ese era un personaje muy difícil de interpretar. ¿Por qué? Porque para memorizar tantas cosas sin sentido es muy difícil. No sé si tú lo llevarás. No había lógica en el diálogo que llevaban, ni entre ellos, ni con los invitados o los que llegaban a su casa. Oiga, don Rubén, me gustaría mucho que nos pudiera platicar a qué hora llegaban al foro, cómo se preparaban, hacían un ensayo, comenzaban a grabar. ¿Qué pasaba si había algún actor, que todos eran extraordinarios actores, qué pasaba si algún actor, no le salía bien la línea, no se la aprendía? ¿Nos cuenta? No, generalmente eso no sucedió nunca. Mira, para empezar, de Chespirito, tanto el Chapulín como el Chavo del Ocho, pero nunca utilizó el apuntador electrónico. Todo era de memoria. Había quienes sufríamos más para aprendérnoslo y otros que con una pasada ya se lo sabían de memoria, y es el caso de Ramón Valdés. Ramón Valdés no estudiaba. Él con el ensayo tenía para después interpretar su papel sin una sola equivocación. Yo, en cambio, me tenía que pasar 2, 3 días macheteando mi parte para poder retenerla y poder hacerla a la hora de la grabación. Nosotros llegábamos a las 8 de la mañana a maquillaje. A las 9 se hacía el frío, le llamábamos, es decir, sin cámaras. Luego se hacía el ensayo con cámaras y a partir de ahí se hacía la grabación, normalmente hasta las 3, 4, 5, 6 de la tarde. Pero cuando había efectos especiales, como cuando el Chapulín se hacía enanito, se hacía chiquito, entonces era muy difícil, no había la técnica que hay ahora, la tecnología. Entonces nos daban las 2, 3 de la mañana haciendo ese programa. Actualmente yo sé que ahora se pueden hacer volar los personajes, se pueden engordar, enflacar, pero en aquel tiempo era muy difícil hacer que el Chapulín apareciera chiquito.